Secuenciación de Sanger y microarreglos. Grupo 3. Fundamento. ¿Qué es la secuenciación del ADN? La secuenciación del ADN es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos de adenina, citosina, guanina y timina presentes en la estructura de un oligonucleótido de ADN. Es así pues que determinar la secuencia de ADN es útil en varios estudios de investigación básica de los procesos biológicos fundamentales de los seres vivos, así como en campos aplicados a la investigación forense en la actualidad. En la actualidad también podemos ver que la reacción de la secuenciación se basa en una modificación de la prueba de PCR con dideoxinucleótidos marcados con fluoruros y resuelto mediante una electroforesis capilar, como nos indica el método de Sanger, el cual vamos a explicar a continuación. El método de secuenciación por dideoxinucleótidos, más conocido como método de Sanger, se basa en el proceso biológico de la replicación natural del ADN. Es así que el método de secuenciación ideado por Sanger usa dideoxinucleótidos que, a diferencia de los dinucleótidos originales, carecen del grupo hidroxilo en el carbono 3, de manera que cuando estos nucleótidos se incorporan a una cadena de ADN en crecimiento, hacen que esta cadena no pueda continuar elongándose. Dichos dideoxinucleótidos se encuentran marcados con fluoróforos, los que nos permitirán posteriormente determinar la secuenciación del ADN a estudiar. Metodología. Secuenciación de Sanger por electroforesis. La técnica enzimática se basa en la interrupción controlada de la replicación del ADN in vitro. Se realiza una PCR del fragmento que se va a secuenciar y se utiliza un solo iniciador, y se agregan dideoxinucleótidos, los cuales carecen de grupo hidroxilo en su extremo 3' y van a estar marcados con fluoroforos. Cuando se incorpora un dideoxinucleótido a la cadena en elongación, se termina su amplificación, de tal manera que al final se tiene fragmentos de diferente longitud y cada uno de estos termina con un dideoxinucleótido. El proceso. La obtención del fragmento que se desea secuenciar debe encontrarse previamente templado. Se puede obtener mediante PCRs o por clonación en algún vector. Debemos cerciorarnos de tener en condiciones óptimas el templado, debido a que de este va a depender la calidad y la cantidad de la secuencia. Para el segundo paso es la purificación del templado. Necesitamos purificar el templado por medio de métodos convencionales o por kits comerciales. Debemos cuantificar el templado purificándolo en un espectrofetómetro para asegurarnos de tener la cantidad necesaria de la reacción. El tercer paso es un PCR de secuenciación. Debemos preparar la reacción de secuenciación en 2 microlitros de Vidai, 2 microlitros de buffer, 2.5 que corresponde con la cantidad de templado determinada, y 1 microlitro de iniciador, y se completa la reacción con 10 microlitros de agua destilada. Debemos colocar esto en microtubos en una termocicladora usando el siguiente programa: 96 grados centígrados por 10 segundos, 50 grados centígrados por 5 segundos, 60 grados centígrados por 4 minutos. El cuarto paso es la purificación del producto de PCR por secuenciación de Cefadex. Primero debemos dar golpes suaves en la tapa superior de las columnas por medio del centriceps para que el Cefadex, que es un polvito blanco, se asiente en la parte inferior. Debemos quitar la tapa superior y agregar 0,8 mililitros de agua bidestilada esterilizada o inyectable. Debemos volver a poner la tapa superior y mezclar perfectamente el vórtex o por inversión de la columna. Es importante eliminar todas las burbujas que se almacenen dando golpes suaves con una pipeta. Debemos colocar las columnas en una gradilla y esperar a que el gel se hidrate por al menos 2 horas. El gel, una vez hidratado, se puede usar hasta por 2 semanas a 4 grados centígrados, y antes de volver a utilizarlo debemos esperar a que alcance la temperatura ambiente. Previamente se agrega 10 microlitros de agua bidestilada esterilizada o inyectable a todas las columnas que se vayan a purificar. Después quitamos la tapa superior del centriceps y después la tapa inferior.
Colocaremos inmediatamente en un tubo colector y esperaremos a que decante el agua por excedente de gravedad. Después, esta agua que se acumuló debemos desecharlo en el tubo colector. Después centrifugaremos la columna en una microcentrífuga a 3000 revoluciones por minuto por 2 minutos. Ya, después colocaremos la columna sin el tubo colector en un tubo de 1.5 milímetros con el nombre de la muestra que se purificará en esta columna. Vamos a tomar en una micropipeta la muestra 20 microlitros y colocaremos con cuidado en el centro de la columna del Cefadex sin tocarla. Después colocaremos la columna junto con el microtubo en una microcentrífuga a 730 por gramo por 2 minutos y después desecharemos las columnas. Paso es la deshidratación de la muestra. Debemos dejar secar la muestra en un concentrador a vacío o dejando destapados los tubos en un cuarto completamente oscuro hasta que el agua esté completamente seca. Una vez las muestras estén completamente secas, esto se puede almacenar hasta por 6 semanas a -4 centígrados o a -70 grados centígrados. El sexto paso es la desnaturalización con formamida. Se debe agregar a cada microtubo con la muestra seca 15 microlitros de formamida. Posteriormente pasaremos a centrifugar por 5 minutos a 13.000 revoluciones por minuto. Las muestras igual se pueden almacenar de 2 a 3 semanas a -20 grados centígrados y cubiertos por papel aluminio. Esta es la electroforesis de secuenciación. Cargaremos la muestra en una placa de 96 pozos. Después taparemos la placa y la colocaremos en la base. Oprimiremos la letra TITE del equipo para que la charola se mueva hacia adelante. Después verificaremos que las jeringas tengan polímeros POP6, los compartimentos del amortiguador tengan los niveles apropiados de buffer y agua inyectable o bidestilada esterilizada en el resto de los compartimentos. Colocaremos después la tapa en la charola y cerraremos las puertas del secuenciador con cuidado. Después abriremos en la computadora el programa 3100 Data Collection y capturaremos los datos de la muestra. Después iniciará la electroforesis. Y el último paso, que es el análisis. Al terminar la electroforesis se analizarán los resultados en el programa de Sequencing Analysis. Aplicaciones de la secuenciación del ADN en la medicina. Participa en la detección de mutaciones, detectando variantes genéticas patogénicas que producen alteraciones de las proteínas y provocan un fenotipo patológico. Participa en el diagnóstico de enfermedades genéticas que permiten la detección temprana y asesoramiento eficaz de la enfermedad y las ponderaciones de porcentajes de riesgo de desarrollar una enfermedad. Participa en la terapia génica, erradicando la causa real de las enfermedades, donde se da la introducción de un gen saludable por medio de un vector, y participa en la farmacogenética y farmacogenómica, estudiando las interacciones entre fármacos y la genética de cada individuo. También ayuda a la identificación y caracterización de microorganismos, estudiando sus asociaciones microbianas que permiten definir la etiología o evolución de algunas enfermedades. Participa en la descripción de la epidemiología, mecanismos de virulencia y resistencia a antibióticos, que estudia las interacciones con el organismo hospedador, la relación salud-enfermedad, el descubrimiento de nuevos genes que codifican la resistencia a antibióticos y factores de virulencia. Y el más importante ha sido el proyecto Genoma Humano, donde ha permitido descubrir los genes del genoma humano de forma física y funcional, es decir, sus interacciones. Para realizar la secuenciación de ADN por el método de Sanger, vamos a requerir de los siguientes elementos: una secuencia de ADN molde obtenida previamente con direccionalidad 3', 5', un primer o cebador que va a tener una cadena en dirección 5', 3' y que va a unirse por la ley de complementariedad de bases a nuestra cadena molde. Vamos a requerir también de una enzima ADN polimerasa, que en este caso viene a ser una Taq polimerasa obtenida del termos acuáticos, misma que va a permitir la polimerización de la cadena. Vamos a requerir también de nucleótidos libres y también de dideoxinucleótidos, los cuales, a diferencia de los nucleótidos convencionales, van a carecer del grupo OH en el carbono 3 de la desoxirribosa, teniendo como resultado que se detenga la elongación de la cadena, cuyo objetivo es el fundamento principal de la secuenciación de Sanger. Posteriormente vamos a colocar en 4 tubos que hemos rotulado con anterioridad nuestros nucleótidos libres.
así como también nuestros dideoxinucleótidos marcados con fluorocromos específicos, los cuales nos van a permitir observar la secuenciación posteriormente. Nuestro dideoxinucleótido de adenina, de timina, de citosina y de guanina. En cada uno de los 4 tubos vamos a colocar didioxinucleótidos marcados con fluorescencia. En el primer tubo vamos a poner didioxinucleótidos de citosina. En el segundo tubo vamos a poner didioxinucleótidos de timina. En el tercer tubo vamos a poner didioxinucleótidos de guanina. Y por último, didioxinucleótidos de adenina. El cebador se va a unir a la cadena molde por complementariedad. Y a continuación, con el ADN polimerasa, vamos a sintetizar el ADN extendiendo el cebador desde el extremo 3'. Todos estos fragmentos hay que introducirlos en un aparato de electroforesis capilar para separar cada uno de los fragmentos en más grandes a más pequeños. Los más pequeños son los que van a migrar más rápido que los fragmentos de mayor tamaño debido a su peso molecular. Cuando todos estos fragmentos se introducen en el capilar donde tiene lugar la electroforesis, los más pequeños llegan al final del capilar, donde hay un láser que se excitan los fluorocromos que emite una luz de onda de longitud distinta y de esta manera podemos ir observando la secuencia de nucleótidos que se han formado, que no es otra que la secuencia complementaria a la cadena molde. Entonces, tenemos cadenas de nucleótidos extendidas en todos los posibles tamaños con 4 moléculas terminadoras marcadas con fluorocromos distintos. Así, los productos de cada recipiente son sometidos a electroforesis y son cargados en pequeñas cantidades en un gel de poliacrilamida que va a ser cargado con corriente eléctrica. De manera que el ADN, al tener carga negativa otorgada por sus grupos fosfato, va a migrar desde el polo negativo hacia el polo positivo y esto nos va a generar un patrón de bandas ordenadas por su tamaño y peso molecular. Como podemos ver aquí, van a ir ordenándose desde la cadena de mayor tamaño, que va a ser la que migre menos, y así sucesivamente, hasta llegar a la cadena de menor tamaño, que va a ser la que va a migrar más. Esto nos va a permitir obtener una secuencia de nucleótidos complementaria a la del ADN que introducimos inicialmente para la secuenciación. Microarreglos. Los microarreglos son una herramienta de la biología molecular y de las ciencias genómicas cuyas aplicaciones son muy diversas. Entre estas podemos encontrar medir o cuantificar la expresión genética, así como también identificar mutaciones en genes específicos para el diagnóstico de enfermedades y varias otras aplicaciones. Fundamento de los microarreglos. Su funcionamiento básicamente consiste en medir el nivel de hibridación entre la sonda específica o probe en inglés y la molécula diana o target, y se indican generalmente mediante fluorescencia y a través de un análisis de imagen, lo cual indica el nivel de expresión del gen a estudiar. Consiste en colocar miles de secuencias génicas en lugares determinados sobre un portaobjeto de vidrio llamado chip, y una muestra que contiene ADN o ARN se pone en contacto con el chip. El apareamiento de las bases complementarias entre la muestra y las secuencias de genes establecidas previamente en el chip producen una cantidad de luz que se puede medir. Las áreas del chip producen luz que nos permite identificar la expresión de los genes en esa muestra. Metodología. Primero, seleccionamos el tipo de microarreglo. Posteriormente, obtenemos la muestra biológica por medio de la purificación del DNA o el RNA. Amplificamos el material genético y el marcaje de la muestra problema. Y por último, realizamos la hibridación del microarreglo, capturando y realizando el análisis de los resultados. El proceso. Paso es la obtención de ARN. Debemos obtenerlo lo más
lo más concentrado posible y se requiere al menos 10 microgramos de ARN total. El segundo paso es la síntesis y marcaje de ADN complementario. Para marcar el ADN se utiliza una reacción de síntesis enzimática de ADN complementario de cadena sencilla. El proceso más utilizado considera que el ARN se mezcle con un desoxinucleótido poli-T y con un conjunto de hexameros al azar, permitiendo que se reconozcan sus sitios en el ARN mensajero. Después se va a realizar la purificación del ADN complementario con la incorporación del fluoroforo. Para purificar se van a agregar 7 microlitros de acetato de sodio, un pH de 5.2 y 400 microlitros de amortiguador de unión a la columna. El tercer paso va a ser la hibridación. Tenemos 3 pasos dentro de este, que va a ser el primero, que es el tratamiento de la laminilla, en el cual se va a exponer a cada lado del microarreglo durante 10 segundos el vapor de agua de no más de 60 grados centígrados, un máximo de 3 veces. Esto va a entrecruzar el ADN de las ondas con 2 ciclos de la luz ultravioleta, eliminando el exceso de sales. El segundo paso es la preparación de zonas marcadas. Para este paso se debe tomar 15 picomolas de cada uno de los ADNs complementarios previamente marcado y esto se va a mezclar. Con un microarreglo de 2 canales se va a cohibridizar 2 muestras marcadas con fluoroforo diferente y después se va a agregar la solución de hibridación. El último paso va a ser la hibridación, que va a ser aplicar la mezcla al microarreglo cubriendo la superficie con un cubreobjetos, colocar la cámara de hibridación y lo vamos a incubar por 42 grados centígrados por 18 horas. El cuarto paso es la lectura y cuantificación. Una vez que las ondas de ADN son cohibridizadas sobre el microarreglo y que la laminilla se lava y se seca, es necesario obtener la imagen producida por la fluorescencia de los spots que fueron reconocidos por el ADN complementario marcado. Para detectar dicha fluorescencia se necesita contar con un lector para microarreglos, de preferencia con tecnología confocal. Este instrumento cuenta con 2 láseres manipulables que permiten extraer la señal de fluorescencia a las longitudes de excitación apropiadas. De esta forma, al desplazarse la laminilla por el haz de láser, se va generando la imagen digital del microarreglo. Comúnmente el microarreglo leído a una resolución de 5 a 10 micrómetros por píxel. Es importante resaltar que la lectura del microarreglo se debe iniciar con una intensidad de láser baja, así como un bajo poder de fotomultiplicador, tratando de evitar el blanqueado. Aplicaciones de los microarreglos de ADN en la medicina. La creación de perfiles de expresión génica mediante el estudio de la actividad transcripcional de cada gen o de una región, las respuestas frente a cambios ambientales y de expresión génica de los microorganismos, y permite identificar genes que producen enfermedades mediante la comparación de niveles de expresión entre células sanas y células que desarrollan enfermedades. Participa en estudios de patogenicidad que permiten identificar interacciones metabólicas que genera el microorganismo en el hospedador y la ruta que sigue la infección microbiana, además de los genes bacterianos expresados en el periodo de infección. Estudia la resistencia bacteriana mediante la genotipificación bacteriana, que haya polimorfismos en los genes y permite conocer los genes que causan la resistencia a los antibióticos. Participa en la farmacogenómica, estudiando la información de la forma de actuar de los fármacos en el organismo, que generan nuevas terapéuticas y la síntesis de nuevos compuestos. Y participa en el diagnóstico y detección de microorganismos, detectando cambios simples en la secuencia de ADN y mutaciones de genes complejos asociados a una enfermedad en concreto. Además, permite la detección simultánea de un gran número de microorganismos para generar mejores diagnósticos y tratamientos más adecuados.